¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera mañana de DTV. Mi nombre es Verónica Benaín y los voy a estar acompañando por una hora más o menos de información parlamentaria. Hoy trabajo de comisiones, va a tratarse un tema muy sensible para gran parte de la población y está vinculado a la toma de créditos UBA, esos créditos que se otorgaron durante el gobierno de Mauricio Macri y que, bueno, han dejado secuelas bastante duras para lo que tiene que ver con el sector que los ha tomado, teniendo en cuenta que, las cuotas comenzaron con un monto y hoy son bastante exorbitantes. Y con los números económicos del país, hay muchas personas que no pueden seguir pagando estos créditos. En el encuentro de hoy van a participar entidades bancarias, va a ser una voz también muy importante en este aspecto, en esta pata que está debatiendo iniciativas que proponen modificar y subsanar la situación de este grupo de personas a lo largo y ancho del país, iniciativas vinculadas a el actual diputado, ex senador Julio Cobos, del radicalismo, que es uno de los que está impulsando esta propuesta. Bueno, vamos a empezar con los títulos entonces. Y es 1 de septiembre, bienvenido, le damos la bienvenida al mes de septiembre, mes primaveral, y hoy a las 15:30 en el anexo C se va a desarrollar la reunión conjunta de las comisiones de finanzas a cargo de la diputada nacional Alicia Aparicio del oficialismo y de presupuesto y hacienda a cargo de Carlos Heller, que también es oficialista. Van a recibir, como decíamos, a entidades bancarias. Las comisiones legislativas van a retomar de esta manera el trabajo que realizaron el pasado 29 de junio cuando recibieron una serie de representantes de tomadores de crédito UBA. El diputado radical por Mendoza, Julio Cobos, había pedido a las autoridades invitar a los representantes de bancos y a funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que en esto podemos llegar a encontrar un dictamen consensuado, dijo en ese aspecto. En ese sentido, la diputada Aparicio dijo que es un tema al que debemos llegar a un acuerdo, ojalá podamos hacerlo por el bien de las familias argentinas, al tiempo que destacó que el gobierno viene solucionando muchos problemas que han tenido su origen en el anterior gobierno, en referencia a la gestión de Cambiemos. Y otra actividad que se desarrolló en la jornada del día de esta semana en la Comisión Bicameral de Niñas, Niños y Adolescentes, pero que va a tener repercusión el próximo martes 6 de septiembre en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, será la que va a tener como principal invitada a la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham. Esto va a ser el martes 6 de septiembre a las 13 horas, donde la diputada nacional Roxana Reyes propuso la invitación de la funcionaria nacional. En cuanto a Graham, elogió la visibilidad que adquirió el sector que representa en los últimos 2 años y aprovechó el informe que brindó ante legisladores nacionales esta semana para cuestionar la situación de los menores internados en sitios de recuperación de adicciones y enfermedades mentales. Durante el año 2021, dice Graham, que se logró visibilizar nuestra institución que no había tenido el año anterior. Sostuvo que con este protagonismo se adquirió mayor potencia y coherencia y además que no hay ninguna provincia que no haya tenido algún tipo de intervención de la Defensoría. Ok, vamos entonces con las placas de lo que tiene que ver con la situación que decíamos, el debate de la iniciativa vinculada al proyecto de ley
que pretende subsanar, decíamos, la situación de los tomadores de créditos UVA en el país y que va a ser el tema del día de hoy en este plenario de comisiones que encabezará Aparicio y Heller. Bueno, vamos a mirar entonces qué dice este debate. Las comisiones, decíamos, se van a reunir en la jornada de hoy. A partir de lo que tiene que ver con una propuesta del radical Julio Cobos. Van a asistir las autoridades y entidades bancarias y asociaciones de de lo que fue la primera reunión que se realizó el 1 de junio y no hubo ningún tipo de acuerdo. El ex subsecretario de Vivienda, Iván Kerr, y el ex viceministro del Banco Central, Lucas Lach, reivindicaron el sistema de créditos que está, digamos, disponible en la actualidad. ¿Qué más tenemos en las placas? Se estima que hay 120.000 tomadores de créditos UVA entre 2017 y 2018. Bueno, fue el momento donde se lanzó este programa allí en el Banco Nación. El gobierno congeló las cuotas por decreto con una actualización progresiva y un tope del 35% sobre los ingresos. Estaba viendo recién, voy a moverme un segundito. Estaba viendo recién, repasando algunas declaraciones de las personas que fueron invitadas en esta comisión, y ellos contaban ante la pantalla de DTV, que es la que transmite todo el trabajo de los legisladores, que en 2017 empezaron pagando una cuota de 9.800 pesos y en el último mes llegaron a pagar 69.000 pesos. Imagínense, de 9.800 a 69.000 pesos, teniendo en cuenta que los sueldos no han subido demasiado y hoy casi es la mitad de un sueldo. Si es que hay una persona que, de cualquier persona que pueda llegar a tener un trabajo en condiciones formales. Las asociaciones de deudores reclaman un subsidio a las cuotas, decíamos, ¿no? Está desde 2017 a 2022, el abismo, ¿no? La brecha que se generó, similares a las de otros planes de viviendas. ¿Qué se propone? Bueno, Cobos presentó un proyecto para suspender las ejecuciones y desalojos de deudores UVA. Bueno, claro, porque ese es el gran problema, ¿no? Los bancos ahí, están observando la situación y al no pagar, a tener deuda, generar deudas, podrían darse estos posibles desalojos. Y podrían optar por renegociar el contrato y ajustarlo por un UBI, que es un costo se mide en el costo de la construcción, con un interés no superior al 5%. Se establece un seguro para el desfasaje de más de 10% en las cuotas sobre la evolución del coeficiente de variación salarial. Y también se propone que se podría reducir hasta el 40% de los intereses de los créditos hipotecarios UVA del impuesto a las ganancias. Así, básicamente es la iniciativa, las soluciones que se están pensando para darle, digamos, a este sector, a este grupo de personas que tienen esta problemática y que seguramente, vamos a escuchar si los bancos o las entidades bancarias van a poder aportar en ayudar primero a una ley que pretende sacar el Congreso de la Nación y luego a la ejecución de la misma a través de los entes del Estado Nacional. Vamos ya inmediatamente a meternos también en lo que está vinculado no solo a esta actividad de hoy, sino a lo que se viene en la Cámara Baja, y por eso vamos a darle la bienvenida a Marco Giorgetti, que ya está del otro lado. Bienvenido, Marco, buen día. Buen día, ¿cómo va, Vero? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un tema importante, ¿no? El crédito SUBAS. Escuchando atentamente, sí. El tema crédito SUBA, que va a ser la actividad del día a las 3 de la tarde. Me da la sensación, ya haciendo un análisis, porque hiciste el detalle de lo que se discute, sí, de la problemática de los hipotecados que vienen. Es uno de los sectores que más presión viene haciendo en los últimos tiempos por que se discuta esta cuestión. Me da la sensación, y yo le noto ciertas similitudes al debate de la ley de alquileres, ¿no? Sí, vos sabés que yo también. Un sector,
hay un sector que pide una solución, todos los bloques coinciden en que hay que hacer algún proyecto de ley que dé respuestas a la situación planteada, pero no termina de verse un consenso ni siquiera interno entre los bloques de cuál puede ser la salida. Y es un debate que se va estirando y parece ir apagándose a partir de cada uno de las instancias de comisión. Veremos si el oficialismo decide acordar con la parte del Juntos por el Cambio que sí está firme en que avance en algún proyecto y de esa manera construir algún tipo de mayoría para darle algún proyecto que solucione la cuestión a los hipotecados de los créditos UBA, claro, que son más de 100.000, no es un número menor, no, y que tienen una situación complicada y que se ha disparado nuevamente después de lo que será seguramente el índice anual de inflación de 2022. Totalmente. Una de las cuestiones es el número de cantidad de gente afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque he escuchado opiniones diversas y dicen, bueno, vos cuando tomaste el crédito sabías, o sea, estabas eligiendo tomarlo y sabías que era variable, no era una tasa fija, podía llegar a tener algún tipo de conflicto. De hecho, hubo mucha desconfianza en los créditos. Obviamente mucha gente decidió creer por el afán de tener su propia casa. Pero entonces escuché opiniones que dicen, bueno, es como cuando uno se mete en alguna situación que después no puede pagar, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de mi decisión, por un lado? Escuché, digamos, esas opiniones en contra. Por otro lado, blanquear o no si realmente fue una estafa del gobierno anterior al convocar a tanta gente prometiéndole de estos espejitos de colores que hoy están totalmente afectados, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí de fondo en el debate. Sí, hay que poner en contexto. La mayoría de los créditos se tomaron antes de lo que fue la primera corrida cambiaria del 2018 en el gobierno de Macri, sí, es decir, 2017. Que salió el crédito UBA hasta 2018, que prácticamente ahí la gente dejó de tomar créditos por la incertidumbre financiera que se generó. Es decir, un corto periodo hubo gente que, y ponerlo en un contexto, una inflación de cierto número, un gobierno nacional que decía que la inflación iba a ser casi menor a 2 dígitos, algo que no terminó sucediendo ni por cerca. Y en ese contexto tomaron créditos. Pero también es cierto que hay mucha gente que dice, y los que decidieron no tomar crédito UBA y hoy no tienen una casa, claro, tampoco, están, digamos, es una situación de dilema la que enfrentan los legisladores. Por eso la opción de algún tipo de proyecto que le ponga tope a los aumentos, con cierta racionalidad, con algún índice que no se dispare tanto como la inflación, que genere un poquito más de incertidumbre a los aumentos, que los que tienen créditos puedan más o menos ir sabiendo cuánto le va a ir aumentando la cuota sin que se les dispare de un mes a otro, es la posible salida que es el margen que tiene la Comisión de Presupuesto de Hacienda y de Finanzas para elaborar algún dictamen y alguna iniciativa. Ya van, creo, 2 o 3 reuniones. Sí. No hay mucho margen más para escuchar expositores. ¿Y qué pueden aportar los bancos? La situación ya está planteada de parte de los hipotecados. Veremos qué dicen los bancos, que van a hacer la otra parte, ¿no? Claro. Que van a plantear, obviamente, la cuestión que decías vos. Esto es un contrato entre privados, que nadie obligó a nadie a firmarlo. Seguramente esa va a ser la postura y pondrán el margen, en todo caso, hasta dónde es posible frenar los aumentos o congelar los aumentos de los créditos UBA para que no tampoco colapse el sistema financiero. Totalmente. Y Marcos, te consulto, vos sabés que hay una espera en cuanto a la definición de lo que van a hacer los 3 legisladores del Frente Patria Grande, que lo van a terminar de definir y confirmar el fin de semana en este encuentro que van a tener. Y bueno, básicamente se va a visualizar si se van del espacio
para siempre de Frente de Todos, o si van a formar un espacio propio dentro del oficialismo, ¿no? Haciendo que el Frente de Todos sea un interbloque como sucede en el Senado. ¿Vos tenés información de si hay algún otro sector que esté en estas mismas condiciones? Porque los movimientos sociales tienen varios representantes adentro del oficialismo. Bueno, cuando fue la división en el Senado, lo que vimos es que un poco se repartieron y armaron parejo, ¿no? No sé si vamos a ver un bloque de 3 diputados solamente que se terminan yendo y el 115 del otro lado. Quizás se dividen un poco las voluntades en torno a cómo vienen funcionando, es decir, también están los 2 diputados de la corriente clasista combativa, hay un sector más duro del núcleo kirchnerista que viene estando más cerca de las posiciones sobre todo se viene en el acuerdo con el FMI, ¿no? Esa diferencia, que también hay que ver si sigue estando tan presente después de que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y que la parte más dura del kirchnerismo salió a apoyarlo públicamente. Es decir, esa diferencia se zanjó un poco con la designación de Massa. Es una cuestión más política que parlamentaria la organización del bloque, me parece. Estamos viendo mucho a Juan Grabois, que no tiene una banca en la Cámara de Diputados, ser el que está diciendo que se va a romper el bloque, y un perfil más bajo a los propios diputados que dicen, bueno, efectivamente es la decisión que se va a tomar o una de las posiciones que se va a discutir en el Congreso el domingo 4 de septiembre, pero nosotros hoy no queremos tampoco generar un problema del bloque, bajan un poco el tono y ponen por delante la opción interbloque, es decir, dicen, podemos irnos del bloque, pero la salida es el interbloque, es decir, no se van del Frente de Todos, como está diciendo Grabois públicamente, que es, según me dicen a mí, una etapa más, quizás la última, de presión al gobierno nacional por el salario básico universal, muy en los modos del líder de los movimientos sociales, Juan Grabois, que tiene un estilo confrontativo. Totalmente, y además en este punto, bueno, siguen muy molestos con las medidas que está tomando Massa, el aumento a lo que es la asignación universal, es como que confronta con esta idea del salario básico universal, que además ya les había molestado también, digámoslo, que ellos presentaron una iniciativa en la Cámara Baja en mayo y después en el Senado vino otra oferta totalmente distinta por el kirchnerismo, entonces... Sí, pero ahí tiene que definirse políticamente el Frente Patria Grande, porque, digamos, Juan Grabois, entiendo yo, es una persona que sigue la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Eso apareció el sábado y está jugando también en la interna. Nuevo rol que ha tomado Cristina Fernández de Kirchner dentro del Frente de Todos entusiasma nuevamente una parte del Frente Patria Grande y dice este es el momento de encolumnarse y salir en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, sumarse al clamor interno del Frente de Todos por la figura de la expresidenta, y en ese contexto se aísla un poco el Frente Patria Grande si no acepta, aunque sea de mínima, el proyecto que ha presentado el kirchnerismo más duro en el Senado y que tiene el visto bueno de la vicepresidenta de la Nación. Es decir, sumar una cuota de racionalidad, es decir, nosotros queremos el salario básico universal, en este contexto de crisis no se puede, bueno, agarremos este proyecto que es lo posible. Hay que ver si eso se da en la discusión que tendrá este espacio, que como decíamos tiene 3 diputados, es un número menor si tenemos en cuenta que son 118 los diputados del Frente de Todos, pero como siempre pasa, te complica muchísimo si se van del frente y quedas debajo de Juntos por el Cambio. Exacto, eso te iba a decir. La intención de los legisladores del Frente Patria... Sí. Sí, es como Alberto Fernández. Quizás tenía pocos votos en 2019, pero fueron los que necesitaba para terminar ganando la elección. Así que acá lo mismo. Son pocos diputados, pero los necesitas para estar por encima de Juntos por el Cambio. Así que son muy importantes. Bueno, por eso mismo. Entonces, yo decía, ellos tienen la intención de estar dentro del Frente de Todos, pero el Frente de Todos tiene que aceptar si quiere ser interbloque también, pero teniendo en cuenta que si se parte puede llegar a perder la minoría que tenía, la primer minoría, imagino que dirán, bueno, sí, estén en un espacio en el interbloque para que sigamos siendo 118 diputados, ¿no?
La idea del bloque fue al principio del gobierno, ¿no? Cuando querían mostrar una especie de unidad, de ser distintos a Juntos por el Cambio que se dividía y cada vez tenía más interbloques, más bloques, perdón, dentro del interbloque. Pero eso ya me parece que a esta altura, con todas las divisiones internas que ha mostrado el Frente de Todos durante la gestión, aún estando unido en el Parlamento, la verdad que es indistinto. Se ha dividido en el Senado por una cuestión absolutamente coyuntural para las bancas del Consejo de la Magistratura y no ha cambiado el funcionamiento ni la conducción de los espacios internos que siempre hubo. Así que en este caso, y teniendo en cuenta lo que falta de mandato, una división en interbloque que pueda seguir manteniendo las voluntades hacia adentro. Otra cosa que me decía es, pase lo que pase, nosotros vamos a seguir votando afirmativamente la mayoría de los proyectos del oficialismo. Los 3 diputados coinciden en eso. Nosotros no vamos a cambiar y ahora vamos a hacer oposición y vamos a ir a votar en contra o no vamos a dar en quórum en los proyectos del Ejecutivo o en los proyectos del oficialismo. Es una cuestión de reagrupamiento interno, de posicionamiento y de marcada de cancha el propio gobierno, la que está llevando adelante el Frente Patria Grande, más allá de si hay ruptura o no del bloque oficialista. Totalmente. Y básicamente, Marcos, ¿qué novedades tenemos con respecto a la sesión que no se hizo esta semana y que, bueno, tiene temas como para poder avanzar, ¿sabes? Si se patea directamente para la semana que viene, si se va a seguir negociando. Bueno, la comunicación oficial de cuando se postergó es que se iba a conversar nuevamente para la semana próxima, ¿no? Y hay un detalle. Hay que recordar que el miércoles 14 de septiembre ya tenemos en agenda la visita del jefe de gabinete de ministros. Así que si se quiere, antes de esa fecha, sacar una sesión para adelantar todos los proyectos, no tenemos más que la semana que viene y la próxima. Es decir, hay poco margen para seguir estirándola. Y la oposición me decía algo en su momento, es que todo el clima político obviamente se decidió bajar un poco la confrontación de una Cámara de Diputados que siempre es absolutamente más efervescente que el Senado, que va a tener sesión esta semana. Tiene hoy aún Senado. Con la figura de la vicepresidenta, tiene hoy, sí. A las 2 de la tarde, aún con la figura de la vicepresidenta, que es la principal apuntada de todo lo que ha pasado las últimas semanas, que va a estar en el estrado seguramente. Sí, va a presidir, y va a tener exactamente. Las cuestiones de privilegio de parte de la oposición. Que son un montón, me dijeron, Hay que prepararse, comer pochoclo primero y ver las cuestiones de privilegio. Exactamente. Y la Cámara de Diputados tiene otro ritmo, tiene otra dinámica, tiene otro ordenamiento, es más difícil, es más dócil el recinto del Senado y por eso se posterga, a ver si baja un poco el clima. Pero en general, aún antes del sábado, que fue un poco lo que cambió el panorama, estaban todos de acuerdo en, bueno, habrá alguna consideración política como viene pasando, habrá cruces entre bancas, pero estamos todos de acuerdo en que hay muchos proyectos en los que hemos trabajado mucho en comisión y que tienen que salir. Aún en los que tenemos dictámenes de minoría, Juntos por el Cambio consideraba que era muy necesario llegar al recinto porque se había trabajado mucho en comisión. Ese trabajo sigue estando, los dictámenes siguen estando, la voluntad de ir al recinto a avanzar en todo lo que se ha trabajado en comisión sigue estando en una semana que ha quedado desdibujada porque las comisiones no estaban preparadas para que no hubiera sesión y quedó un vacío legislativo, si se quiere, por la postergación de la sesión, que seguramente se tendrá que activar. Las conversaciones siempre empiezan a activarse el día viernes y ver si se termina de confirmar posible sesión para la próxima semana. Marcos, y lo último que te quiero preguntar es, después del encuentro que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con diputados y senadores, ¿sabés si desde el oficialismo se está trabajando ya en algo vinculado a la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si se está trabajando en algún tipo de proyecto de pronunciamiento o resolución con lo que sucedió el sábado pasado con Máximo Kirchner, donde se le cuestionaron también el tema de los fueros? ¿Vos sabés si hay algún trabajo interno en el oficialismo? La cuestión de Máximo Kirchner, yo creo que la estrategia del oficialismo fue abordarla desde la legislatura porteña, que claro, es con donde Ofelia, está full. Fue Mariano Recalde, el senador, también a encabezar
una conferencia de prensa con todos los legisladores porteños, él es el titular del PJ porteño, y desde allí, que es donde tiene que dar explicaciones el gobierno porteño y las autoridades de seguridad porteña, se encabezó y se puso el tema Máximo Kirchner en discusión. Creo que toda la cuestión, a pesar de que Máximo Kirchner es diputado nacional y sus fueros corresponden a su banca en la Cámara de Diputados, los cuestionamientos políticos a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y el ministro Alessandro parten desde la legislatura porteña. Por otro lado, lo que decías me olvidé la primera parte de la pregunta. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una discusión dificilísima y te diría que incluso podría pasar por una reforma de la Constitución, porque la reforma del 94 es de donde parte esta cuestión de la autonomía y habría que ver de qué manera corresponde discutirla. No es algo que no sean varios los que la mencionan seguido. La cuestión de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se ha venido discutiendo de manera parcial con hasta dónde le corresponde la Policía Federal, por ejemplo. Después se discutió el tema transporte subterráneo que se hacía cargo Nación, hasta dónde le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Nación se haga cargo del transporte público. Está pasando un poco con las líneas de colectivo ahora, que hay muchos un bloqueo económico se quiere hacer. Sí. Me parece que pasa por lo económico. Y lo que pasa es que Nación durante muchos años, a partir de que era un distrito federal, claro, cuando se logró la autonomía, se fueron dando debates parciales de cuestiones que antes hacía cargo Nación. Claro. Y todavía hay cosas pendientes y hay muchos puntos en los que desde el interior obviamente miran algunos beneficios que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vuelven a impulsar. Y para la política de lo que es el Frente de Todos, siendo un escenario tan esquivo electoralmente, no tiene ningún costo político ponerlo en debate, digamos, la cuestión de la autonomía de la ciudad. Totalmente. Ahora, técnicamente para el ciudadano porteño que nos está observando, o aquel que habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dice, ¿y ahora qué va a pasar en este lugar? No es viable todavía avanzar en una cuestión técnica. Políticamente no es viable. ¿No? Yo creo que políticamente no es viable. O sea, hubo una reforma de la Constitución en el 94 que incluye un artículo en 192, en lo que es la norma máxima. Muchos dicen que no dice en ningún lado que el tema de la autonomía, pero es una discusión de interpretación de la norma. Claro, que tendrán que pelearse los abogados ahí para interpretar la norma. Y además, ¿sabes que el otro día miraba que en Venezuela pasó algo similar con Caracas en su momento, donde el gobierno de Hugo Chávez estaba también confrontado con el que era el jefe local, el comunal, sería. Claro, el alcalde de Caracas. ¿Y sabes cuál fue la resolución que tomó Chávez en su momento? Plantó a un jefe o un alcalde casi propio, que respondía directamente a los paralelos, exactamente. No sé si viene por ahí, no sé, pero pasó, digamos. Hay un antecedente y esto pasó en Venezuela. Pasó en la AFA, que en algún momento hubo dos presidentes, uno autoproclamado y uno... Y viste. La Asociación de Fútbol Argentino hace muy poquito, hubo un momento que hubo dos presidentes. Ya tenemos antecedentes en algunas instituciones. Pero bueno, veremos cómo... De casos parecidos. ¿Cómo se va a terminar Es una discusión dificilísima y creo que pasa más por una provocación política de la vicepresidenta, plantearlo en términos de hay que debatirlo, que una posibilidad concreta de que avance algún tipo de debate en este sentido. Hay muchas cosas que quedaron medio en un gris de la Constitución de la reforma del 94 que son imposibles de abordar, entre ellos está el tema de coparticipación, que es una de las deudas de aquella reforma constitucional. Totalmente. Bueno, muy bien, Marquitos, gracias por estos minutos con la primera mañana de TV, te agradecemos toda la información. ¿Ya se despertó Facu? No, por suerte no, estamos muy tranquilos. Te vemos Marcos Papá con yoguineta, no te vemos con el trajecito, la corbatita, estás... No, estoy amo de en casa.
Exactamente. Relajado por ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, por ahora, porque tenemos sesión en el Senado, así que activar, Marquitos. Te dejamos... Sí, y nos vemos a la tarde. En el análisis nos vemos a la tarde. Epa, muy bien. En el análisis lo pueden seguir escuchando a Marco Giorgetti. Saludos para vos y para tu familia y que tengas un excelente día jueves. Un abrazo. Abrazo. Bueno, y de Marco Giorgetti nos vamos con La Puntana, que está hoy haciendo nuestros móviles porque nuestro compañero Gonzalito Solabarrieta está enfermucho, como Pato Méndez. Estamos todos enfermuchos. Esta semana nos atacó distintas enfermedades a todos. Pero está ella, decía, La Puntana, que me estuvo vendiendo San Luis en el camarín. Mejor que yo vendo Tierra del Fuego, ya les digo. O sea, tengo acá una competidora. Vamos entonces a darle la bienvenida a Lourdes López. Buen día. ¿Cómo estás, Vero? Bueno, buen día para todos allí, por supuesto, la producción, todos los equipos, los que están trabajando desde muy temprano, técnico, iluminación. Vamos a hablar a todo el mundo, cámara, acá Sergio, que nos acompaña todos los días, pero voy a aprovechar también a mandarle un saludo enorme a Gonza, que bueno, obviamente a veces pasa que en estas épocas un poco caen las defensas, ¿no? Entonces, bueno, vamos cayendo de a poquito. Lo importante es recuperarse para contar toda la información y todo lo que está sucediendo en el mundo parlamentario. Totalmente. Bien, y me quedé muy atenta ahí escuchando lo que conversaban con Marco Giorgetti, obviamente, sobre lo que ha pasado esta semana y lo que va a pasar en los próximos días. Y por supuesto que tiene que ver con las sesiones, ¿no? Con una sesión suspendida en diputados, con una sesión que se va a estar dando hoy en el Senado. Bueno, un poco también la situación política que viene a desembarcar en la cancelación, al menos en diputados, que es lo que nosotros nos compete. Bueno, a partir de esto también contar lo que ha sucedido en comisiones, que ha sido una semana de bastante actividad y sobre todo el día martes, y quedándome un poquito ahí antes de vender lo que va a estar sucediendo hoy a partir de las 15:30, que es Crédito Suba, que ustedes también lo mencionaban. Bueno, en la Comisión de Acción, en este caso de Salud Pública y Acción Social, hubo algunos temas y se abordaron algunos desafíos de la salud en la actualidad. Exactamente así, desafíos actuales de la salud pública, esta temática que, bueno, trajo en este caso al exministro de la Nación, el exministro de Salud. Estamos hablando del doctor Rubinstein, Adolfo Rubinstein. Justo también estuvo Mario Rovere, estuvo también la doctora Andrea Uboldi, entre otros destacados en esta materia, para hablar sobre algunas cuestiones de anexar precisamente políticas públicas en base a la salud, pero también frente al sector público y la integración del mismo, algo que por ahí bueno, está difícil, está complicado, que se complicó de alguna manera también en el contexto de pandemia, ¿no? Sabemos que vivimos situaciones muy extremas de alguna forma también en el ámbito de la salud, con las internaciones. Bueno, hubo también mucho, más allá de muchas cuestiones mediáticas, pero más que nada hablar sobre esto, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con las personas mayores, también con la atención del PAMI, de las obras sociales, bueno, cómo se está trabajando también con las infancias, con las adolescencias, abordar diferentes ejes, pero sobre todo el eje principal fue esto, de la integración del sector público de la salud, uno de los temas que, bueno, que estuvo en la mesa, ¿no? Exacto. Y vos decías, Lourdes, que se viene el debate por Crédito Suba, ¿no? Que es creo que hoy va a tener atención de gran parte de los ciudadanos que están involucrados en esto y que les interesa también escuchar las palabras de las entidades bancarias. Recordanos un poco el horario, dónde va a ser la reunión y si tenés alguna información. Sí, por supuesto. En este caso sabemos que son 120.000 familias, cerca de 120.000 familias que, bueno, han tomado estos créditos en unidades de valor adquisitivo, teniendo en cuenta también lo que ha venido sucediendo en estas últimas dos comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas. La última fue el 29 de junio, donde vinieron expositores de diferentes sectores, también vinculados, por supuesto, a la adquisición de los créditos, pero hay que decir también que esta va a ser la primera vez que van a estar llegando representantes de entidades bancarias, un tema no menor, porque se habla de la llegada de Miguel Pese, el presidente del Banco Central, a las 15:30 a exponer en esta comisión. Por supuesto, sería algo muy bueno para poderle dar una claridad y un paneo general mucho más pormenorizado. En realidad, un paneo pormenorizado de todo lo que ha sucedido, al menos con la adquisición de estos créditos, qué es lo que va a pasar, teniendo en cuenta también la situación inflacionaria de nuestro país y por supuesto, para todos aquellos
aquellos sobre todo que han tenido la posibilidad de acceder a ya sea construcción, ampliación o modificación de la vivienda, ¿no? Que es lo que más preocupa y ocupa en este caso a los beneficiarios. Así que bueno, a partir de las 15:30 van a estar llegando diferentes representantes de entidades bancarias. Obviamente si van filtrándose algunos nombres ahí de los invitados, los vamos a ir mencionando para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Hasta ahora estaría llegando el presidente del Banco Central, Miguel Pelle. Todavía no es algo que se ha confirmado, pero es lo que de algunos medios ya han anunciado, que cerca de las 15:30 va a estar llegando al anexo. Sabemos que está ahí en esta sala, donde estamos aquí en la puerta, en el anexo C, sala 2, donde van a estar encontrándose las dos comisiones presididas por Alicia Aparicio, Finanzas, y por el lado de Presupuesto y Hacienda, el diputado Carlos Heller. ¿Llueve o no llueve? Yo creo que va a llover. Hay una pequeña garúa de a poquitos, como que han caído algunas gotas, pero todavía muy que se va a estirar. ¿Viste? Es una agonía muy de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que estuvieron hablando también de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hablamos muy que típico. Es una particularidad, y hablando de los climas, es muy típico, ¿no? Esto de una humedad que es como una agonía prolongada. Te quiero dar una noticia porque te lo preguntaba, porque me dicen que la próxima salida tenés que salir de la terraza. ¿Te trajiste paraguas? Ah, bueno. Vamos a buscar alguno. Mirá que es lo que me falta. ¿Puedes creer que ahora que soy ciudadana de Vos también en San Luis no usás paraguas, Aires, ¿no? No uso. Es nosotros que seco. tampoco. O sea, hoy está hablando con mi mamá de eso, me dicen, es totalmente seco, es más, quizás hasta diciembre por ahí no hay lluvias, así que a veces hasta enero, así que no hace falta, no estamos muy acostumbrados a andar con los paraguas, pero ahora me parece que si vamos a la terraza, algo vamos a improvisar, un cartel, un banner, algo me voy a tapar. Me encanta porque ella es Lourdes López y siempre le pone la mejor, muy creativa como siempre, así que bueno, nos quedamos con vos en la próxima salida, anda pensando entonces. Bueno, de 10. Dale, Vero, gracias. No, es un chiste, no vas a salir en la terraza. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, eso no se permite, no, de ninguna manera. Vamos a ir yo soy Vero Benaín, vamos a seguir con la primera mañana de TV y vamos ahora a la tanda unos minutitos y luego seguimos. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Hay proyectos que el Poder Ejecutivo necesita perseguir con la cuestión de administración económica, como es la de el pacto fiscal, el consenso fiscal denominado así esta vez. Todos coinciden que la penalización y la persecución del consumidor no es la solución, eso es obvio. Pero después, por ejemplo, con respecto a la marihuana, hay una gran corriente, no solo en la región, sino en el mundo, de hecho tenemos Uruguay como más cercano, de despenalizar, ¿no es cierto? DTV, primera edición, de lunes a viernes. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos.
tenemos un problema con el acceso a la vivienda que hay que resolver. Probablemente el mayor problema que tengamos es la inexistencia del crédito hipotecario y hay que ser muy cuidadosos cuando uno, digamos, transforma permanentemente la política hipotecaria, porque lo que hace es destruir un mercado a futuro. Muy importante generar la inclusión de la que muchas veces se habla, pero que también convengamos que muy pocas veces, en muy pocos lugares se aplica. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos en esta primera mañana de DTV, donde tenemos esta sección especial que se llama Mis Proyectos, e inmediatamente vamos a meternos en ella con la invitación ya y la llegada particular de un diputado nacional de esta Cámara. Y le damos la bienvenida entonces al diputado Vara, que, como decíamos, se ha acercado ya a los estudios de televisión de DTV. Bueno, bienvenido, buen día. Muy buen día y, bueno, no tanto porque está feo el tiempo, pero en otros términos acá adentro puede ser un buen día y gracias por invitarme. Bueno, esta sección pretende ahondar en iniciativas que han presentado en este tiempo en la Cámara de Diputados y que son temas de fundamental interés para no solo a nivel nacional, sino particularmente para las provincias. Estábamos observando, por ejemplo, este proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. ¿Por qué es importante avanzar en una ley respecto a esto? Bueno, yo en estos 2 años y medio, sobre todo en los 2 primeros años, presentamos una buena cantidad de proyectos. Sí. Yo creo que ese es uno de los centrales, además no está específicamente vinculado a mi disciplina, que son las problemáticas de la producción, no sé, agropecuaria o agroindustrial en general, ¿no? Pero yo creo que es fundamental y además esa idea surgió un poco de mi experiencia como funcionario en la provincia de Corrientes, en el cual un largo periodo en el cual fui ministro de Producción. Y en la instrumentación de políticas públicas es bueno contar con un sistema de monitoreo. Nosotros lo hacíamos internamente, pero no es lo mejor.
Lo mejor es que a uno lo monitoreen y se evalúen las políticas públicas desde afuera, porque ayuda bastante más. Es como cuando hace un escrito de algo uno y se lo da a algún amigo, algún conocido, algún referente, para que le diga una opinión que es bueno, que no quede solamente la opinión del que estuvo trabajando. O sea, uno cuando desarrolla una política pública, la diseña y desarrolla en el Ejecutivo, está muy metido en esa, o se supone que debería estar muy metido en esa cuestión. Sí. Y es bueno escuchar una opinión de afuera, digamos. O sea, che, ¿qué te parece a vos? Bueno, esto es institucionalizar esa cuestión que yo coloquialmente acá le estoy contando. Bien. Y por eso presentamos el proyecto. Otra cosa, básicamente, ¿en qué consiste? ¿En qué? No todas las políticas públicas, pero por lo menos las más importantes, que sean monitoreadas fundamentalmente y además que sean evaluadas en cuanto a sus resultados. Porque las políticas públicas, cuando usted instrumenta una política, tiene un costo. Ese costo es de todos los ciudadanos, es decir, el presupuesto público es de todos. Y evaluar, por ejemplo, la relación costo-beneficio. Guarda que hay políticas que no tienen que ser evaluadas por su relación costo-beneficio, porque es difícil definir temas de costo cuando se trata, por ejemplo, de vidas humanas y otra serie de cuestiones. Pero también es bueno saber si las políticas se están llevando adecuadamente. ¿Para qué? Para ver si sirve o no sirve, primero. Para ver si sirve o no sirve. Y de última, para la política, que puede ser de muy buenos los objetivos útiles, modificar en la ejecución o en el diseño de esas políticas públicas. O sea, para mejorar las que serían a seguir y para eventualmente cambiar y ver el objetivo de cumplirlo por otro lado. Esto es muy importante. Y no muchos países en la región tienen instrumentados estos sistemas. Ajá. No los ejemplos de México, por ejemplo, que lo tiene, y Chile. Ah, mira. Y más recientemente Colombia. Por ley. Por ley y además como un tema institucionalizado. Además, por la característica, me parece que tiene que ser por ley. Porque ya la institucionaliza. Y si no, sería una cosa que depende del gobierno que suba. Si Claro, lo quiere como hacer, un programa, claro, interno. Y otra cosa, no tienen que ser órganos demasiado ligados al gobierno. Es decir, es bueno que sean profesionalizados, organismos que sean profesionalizados y que tengan objetividad en el análisis de la cuestión. No analizar una política pública en función de que quiero que el resultado sea bueno, digamos. No, yo quiero objetivamente analizar y entregar al Ejecutivo y decir, mire, los resultados que nosotros hemos evaluado son estos. Eso es un tema que debería hacerse. Como debería hacerse también un monitoreo de las leyes, que sería la gestión nuestra legislativa. Ese proyecto está vinculado a políticas públicas que las lleva adelante el Ejecutivo, ¿no? Que pueden estar o no basadas en leyes, digamos. Claro. Pero también ser bueno de las leyes que hemos sacado de acá, cómo están funcionando. Ese es otro tema. Eso también sería bueno, digamos, también sirve. Ahora, y el proyecto, el antecedente que quería decirle para cerrar, hay un solo proyecto presentado en el Senado que fue representado a los 2 años cuando perdió estado parlamentario, que era del senador Abal Medina, creo. Ah. Perdió estado parlamentario y lo volvió a presentar. Y después cayó y no se presentó más. En diputados no hay antecedentes. Por lo menos lo que nosotros hurgamos, no hay antecedentes de proyectos presentados. ¿Y dónde Abal Medina ni siquiera llegó a tener media sanción. Claro. ¿Pero se debatió al menos? No. No, terminó ahí, cayó y hoy ni siquiera tiene estado parlamentario. El único con estado parlamentario es el que yo presenté acá en diputados. ¿Y esta iniciativa tiene giro? ¿Dónde giro? Tiene giro, sí, tiene giro. Tiene giro a legislación general. Ah. No sé por qué tiene giro a presupuesto y Hacienda, porque no se trata de eso. O sea, lo que tiene el presupuesto son las políticas públicas que usted instrumenta. Esto evaluarla. Bueno, tiene sí porque tiene que montar una estructura mínima, digamos. Y con profesionales. Pero realmente no es significativa. Es decir, puede estar dentro de las mismas estructuras. O sea, no modifica, no significa crear un nuevo organismo de más gasto y más empleo público. En realidad debería tener muy poca gente, muy profesionalizada, ¿sí? Claro. Pero no implica una estructura que sea demasiado significativa en los gastos de administración. Pero bueno, está en presupuesto de Hacienda, en legislación general. Perfecto. Ahora sí. Ninguna de las comisiones que yo integro. Nada. Pero no importa. Este es un proyecto que es de otra. Este es transversal a toda la. Exacto. Y como bien decía, es su métier lo agropecuario. Sí, y otra iniciativa tiene que ver con promover un régimen promocional de riesgo agropecuario. ¿Qué sería esto, básicamente? Bueno,
Sí, siempre tratando de hacer un proyecto un poquito disruptivo, ¿no? Pero Argentina ha avanzado mucho tecnológicamente, sobre todo en lo que hace a mecanización, en agroindustria también, en industrias vinculadas a lo agropecuario también. El complejo, por ejemplo, oleaginoso vinculado a la zona de Puerto Rosario, pero no solo los puertos, sino de todas las industrias que están sobre la costa del Paraná ahí y la hidrovía que va hasta Rosario, etcétera, está considerado uno de los complejos más competitivos del mundo por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, no por nosotros mismos, digamos. Bueno, ahí tenemos una evaluación de lo que fue todo un plan en su momento, ¿no? Y eso nos posiciona en el mundo como una gran potencia oleaginosa y agroalimentaria en general, ¿no es cierto? Hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, pero no algo que no avanzamos, y nos dice la FAO, principal organismo rector de Naciones Unidas en temas de producción de alimentos, es que Argentina no desarrolló suficientemente sus sistemas de riego. Argentina nosotros regamos 2 millones de hectáreas bajo riego. Mendoza, la provincia, bueno, Mendoza no queda otra porque si no riega no produce. Corrientes tiene un riego, una cantidad importante porque tiene un cultivo del arroz, tiene 100.000 hectáreas regadas, porque el arroz sí o sí es de riego, la citricultura y la horticultura también son de riego, pero son más intensivas. Pero según los estudios de la FAO, que es lo que siempre me preocupó, además yo fui consultor hace bastante tiempo de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que tiene su sede en Viena, en Austria, la UNUDI, conocida como la UNUDI, en castellano, digamos, las letras en castellano, ¿no? Y ellos plantean de que Argentina perfectamente tiene todo el agua y las tierras aptas para estar regando mucho más. 6 millones de hectáreas es lo que plantea la FAO para Argentina, o sea que de 2 a 6 tenemos que triplicar el área de riego. Cuando usted analiza, inclusive si lo analiza como productor y va a hacer grandes inversiones en el desarrollo del sistema de riego, del punto de vista fiscal no le conviene. O sea, entonces, en mi proyecto se trata solamente de beneficios fiscales. Pero lo más interesante, y hablando de lo que yo le decía anteriormente, la calidad de las leyes, es la relación costo-beneficio. Porque si no es muy fácil repartir. Está claro en la Argentina si hay un problema que no hay plata. Ese es el costo. Por lo menos en la parte pública. Después la plata está afuera, pero... Sí, eso, otro debate. Bueno, entonces la cuestión que nosotros planteamos con una ecuación muy estricta analizada por contadores y econometristas es de que el primer año tiene un costo fiscal. El costo fiscal quiere decir que no tiene que poner nada, pero deja de percibir el primer año. El segundo año es neutro y el tercer año ya empieza a generar un saldo positivo. ¿Por qué? Por la mayor producción. Claro. Usted no está regando por un lujo. O sea, en realidad usted no está tomando un whisky, está tomando agua. Es porque necesita hidratarse. Bueno, acá es lo mismo. Está regando y va a producir más y va a estabilizar producción. Entonces yo demuestro en el proyecto, en las fundamentaciones, que por ejemplo Argentina en los últimos 10 años perdió 17.000 millones de dólares solamente en soja por seca. Solo en soja. No agreguemos otro cultivo. Además, en los lugares que no hace algo, que podría estar haciendo, que es agricultura, cuando pasa agua cerca. Por ejemplo, toda la zona del Gran Chaco. Tiene el río Bermejo, que es una fuente de agua inagotable con la cual podría estar regando zonas que llueven del impenetrable, por ejemplo, que llueven 500, 600 milímetros, y usted con riego suplementario podría estar produciendo maíz, y no una ganadería extensiva como se hace hoy, sino con una producción agrícola, inclusive para la ganadería. Grano forrajero, pastura, etcétera, etcétera. Ahora, con tanto debate... Si no hacemos un estímulo fiscal, no avanzamos. La gente prefiere crecer de otra manera y no invirtiendo en riego. O sea, de alguna manera la FAO, lo que nosotros también le decimos es, Argentina no riega porque no necesita. Se estaría tentado en decir, pero yo creo que no es tan así. Yo creo que además el mundo necesita que nosotros produzcamos más alimentos. Eso hay que estimular. Y eso es lo que nos dice la FAO. Y ese es el principal bien, me parece, ¿no? También podríamos decirles, ya producimos mucho, pero pueden producir más. O sea, nosotros podemos producir mucho más. Y si hay un tema en el cual me parece que hay una pata que la tenemos floja, en el desarrollo de los sistemas de riego en Argentina. Ayer estuvo en esta sección la diputada Cornejo de la provincia de Salta, que hablaba de la contaminación del río Pilcomayo y veía que usted también apoyó esa iniciativa. ¿Qué es lo que está pasando en el norte? El problema es la minería en la zona de Bolivia, Con lo cual tiene que actuar
hablamos de riego, de aguas. Yo no sé si quedaron relaciones exteriores, pero es un tema de relación con Bolivia. O sea, hacen una minería. Yo tengo una minería muy vinculada a metales pesados. Los metales pesados son el plomo, el mercurio, el platino, etcétera, etcétera. Bueno, hay distintas. Bueno, en el tratamiento del oro también es contaminante. De hecho, en Argentina, pero es un problema dentro de Argentina. Claro. ¿No es cierto? En la cordillera tuvimos algunos temas, creo que era con San Juan, sí. Lo de bajo la lumbrera, y bueno, toda una serie. Pero yo no soy cordillerano, nosotros somos de la llanura inundable, somos los humedales, no de la montaña, pero bueno, tuvimos un problema. Acá el problema del Pilcomayo, que tiene un caudal estacionalmente a veces muy bajo, inclusive se corta a veces, se cruza Paraguay caminando. Sí. Y cuando se dan situaciones de estiaje, poca lluvia, donde se concentran los elementos. Y ahí presenta niveles de toxicidad peligrosos. Y son residuos que vienen ya de arriba. De arriba. Pero es por la actividad minera. Entonces, usted adentro de casa lo soluciona, el problema de la limpieza dentro de casa. Ahora, el problema es cuando a usted le viene de afuera, decir, bueno, ¿de qué manera? Y el proyecto es complejo, digamos, porque en realidad un tema que termina en Cancillería y en los organismos técnicos binacionales, como para ver de qué manera se soluciona el problema. En el río Bermejo, que si bien llegan arriba, no es un problema, porque el río Bermejo tiene caudales fenomenales, porque capta de zonas de precipitaciones muy altas. Los caudales son muy altos y usted sabe que el agua todo lo diluye. Sí, totalmente. No quiere decir que los elementos no estén, pero el agua lo diluye. Es lo que pasa con el Paraná, digamos. El Paraná es un gran sistema. ¿Qué tema la contaminación, la minería? Encima, bueno, los acuíferos son reservas que uno tiene que cuidar porque el agua es fundamental. Vamos a seguir con estas cuestiones, pero llegamos al final. Estamos ya en tiempo de entrega del programa. Diputado, le agradecemos por haber venido, por haberse acercado a TV y le deseamos una muy buena jornada. Y nosotros nos despedimos rápidamente porque ya estamos pasados en tiempo. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana y los dejamos con la primera edición que conduce el señor Horacio Bona. Hasta mañana.